Buenas noches. En el día de hoy les presentaremos la actividad número 2 con relación a Tributaria 1, Grupo I. El Estatuto Tributario 2021 está integrado por 6 libros, los cuales son: el libro primero, Impuestos sobre la renta y complementarios; el libro segundo, Retenciones de la fuente; libro tercero, Impuestos sobre las ventas; libro cuarto, Impuesto de timbre nacional; libro quinto, Procedimientos tributarios, sanciones y estructuras de las direcciones de impuestos nacionales; libro sexto, Gravamen a los movimientos financieros. Libro primero, Impuestos sobre las rentas y complementarios. Compuesto por los siguientes títulos: renta, patrimonio, ganancias ocasionales, reorganizaciones empresariales, remesas, régimen tributario especial. Libro segundo, Retención en la fuente. Compuesto por los siguientes títulos: disposiciones generales, obligaciones del agente retenedor, concepto sujeto a retención. Libro tercero, Impuestos sobre las ventas. Compuesto por los siguientes títulos: hecho generador del impuesto, causación del impuesto, responsables del impuesto, la base gravable, tarifas, bienes exentos, determinación del impuesto a cargo del responsable del régimen común, régimen simplificado, procedimientos y actuaciones especiales en el impuesto sobre las ventas. Libro cuarto, Impuesto de timbre nacional. Compuesto por los siguientes títulos: sujetos pasivos, actuaciones gravadas y sus tarifas, causaciones del impuesto de timbre para algunas actuaciones, no causan impuesto de timbre, actuaciones y documentos exentos del impuesto de timbre, pago al impuesto de timbre, facultad de la Administración para el control y recaudo del impuesto de timbre, obligaciones y prohibiciones de funcionarios, sanciones, disposiciones varias. Libro quinto, Procedimientos tributarios, sanciones y estructuras de las direcciones de impuestos nacionales. Compuesto por los siguientes títulos: actuación, deberes y obligaciones formales, sanciones, determinación del impuesto e imposición de sanciones 363, discusión de los actos de la administración, régimen probatorio, extinción de la obligación tributaria, cobro coactivo, intervención de la administración, devoluciones, otras disposiciones procedimentales. Libro sexto, Gravamen a los movimientos financieros. Compuesto por los siguientes títulos: artículo 870, gravamen a los movimientos financieros; artículo 871, hecho generador del gravamen al movimiento financiero; artículo 873, causación del gravamen al movimiento financiero; artículo 874, base gravamen del movimiento financiero; artículo 875, sujetos pasivos del gravamen al movimiento; artículo 876, agentes de retención del gravamen al movimiento financiero; artículo 877, declaraciones y pago del gravamen al movimiento financiero; artículo 878, administración del gravamen al movimiento financiero; artículo 879, extensiones del gravamen al movimiento financiero; artículo 880, agentes de retención del gravamen al movimiento financiero en operaciones de cuentas de depósito; artículo 881, devoluciones del gravamen al movimiento financiero. Continuemos con mi compañero. El taller nos pide que con base en el material de estudio y el material complementario, revisáramos los artículos del 383 al 419 y realizar un SMART que contenga de manera clara qué se entiende por abono en cuenta. Esquematice a través de una tabla los principales conceptos de retención en la fuente, base y tarifas. Veamos. ¿Qué se entiende por abono en cuenta? El abono en cuenta consiste en registrar en una cuenta contable un movimiento o un concepto. Aunque no necesariamente se realice el pago, es suficiente con haberse generado la obligación o el derecho. Los conceptos de retención más comunes para el 2021. Tenemos los conceptos: la base mínima en VT, base en pesos y la tarifa, que es un porcentaje. En esta solo plasmamos 10, quizás los que más resalten. Igual, tenemos lo que son compras generales de los declarantes con 27 VT, que su base en pesos serían 980 mil pesos. Y una tarifa de 2.5. Así sucesivamente podemos observar los demás. ¿Cuáles son los procedimientos para la depuración en la base de retención para los asalariados y en qué se diferencia? En el artículo 385 del Estatuto Tributario nos habla del procedimiento número 1,
cálculo mensual. Este no se tiene en cuenta las primas. El cálculo se realiza mensualmente. También nos dice la ley que si algún trabajador no alcanza a laborar los 30 días, se debe realizar una proyección por ello, en la que consiste que se suman todos los días laborados, se divide por los días laborados y esto se multiplica por 30. El resultado de ello es el que se le realizará o se le practicará la retención. En el procedimiento número 2, en el artículo 386 del Estatuto Tributario nos habla del cálculo semestral. Para este se tienen en cuenta los 12 meses anteriores. Aplica para contratos en vinculación laboral. El porcentaje se aplicará durante 6 meses. Este procedimiento no aplica para honorarios o comisiones. ¿Cuáles son las deducciones que disminuyen la base de retención en la fuente de salarios? Eso está estipulado en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Y nos dice, por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para vivienda, pago por salud, esto que no supere los 16 VT mensuales, deducción por dependientes, hablamos de los hijos menores de 18 años, del cónyuge, padres y hermanos. Para mayores de 18 años con condición de discapacidad certificada y entre 18 y 23 años cuando se encuentren estudiando en instituciones educativas formales. Esto certificado mediante contador público. Cuando tenga 260 VT. En estas deducciones no puede superar el 10% total de los ingresos o 32 VT mensuales. Aparte de eso, se agrega los intereses por ST. Para tener en cuenta, no es lo mismo realizar una retención en la fuente por el artículo 392 que por el artículo 383 del Estatuto Tributario. En el artículo 383 donde se practican todas estas depuraciones. Nos pedían que definiéramos qué era autorretención, quiénes pueden ser autorretenedores. Autorretención. Consiste en la figura en donde el sujeto pasivo realiza la retención a sí mismo. En este punto desaparece el sujeto retenedor. ¿Quiénes pueden ser autorretenedores? Según la resolución 5707, tanto personas naturales como personas jurídicas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que están estipulados en esta resolución. ¿En qué consiste la autorretención del artículo 114? El artículo 114 nos habla de exoneraciones de los aportes. Estarán exonerados de aportes para fiscales, tanto como SENA, ICBF y la cotización al régimen contributivo de salud, todas las sociedades, personas jurídicas y asimiladas, que contengan trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. También las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de parafiscales, siempre y cuando tengan trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Y tiene una condición especial, que debe tener más de 2 trabajadores. También dice que los consorcios, las uniones temporales y patrimonios autónomos, siempre y cuando cumpla con los 2 incisos anteriores y tengan empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos, estarán exonerados de los aportes. ¿Cuáles son las obligaciones del agente retenedor? El agente retenedor cumple 4 obligaciones, que es retener, declarar, consignar y expedir certificados. ¿A quienes expide estos certificados? Se los expide a los que le retienen. ¿Qué implicaciones tiene no practicar la retención estando obligado? Según el artículo 370 del Estatuto Tributario, los agentes que no efectúen la retención son responsables con el contribuyente. Acá aplicaría el principio de solidaridad. También nos dice que no realizada la retención o percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir. Esto sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente. Ahora, ¿qué nos dice el Código Penal? El artículo 402, omisión del agente retenedor o recaudador, nos dice que cuando el agente retenedor o autorretenedor no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente entre los 2 meses siguientes a la fecha fijada, incurrirá en prisión entre 48 y 108 meses y una multa equivalente al doble de lo consignado, pero esto sin superar 1.020.000 VT. Y lo ratifica lo que dice el Estatuto Tributario en el artículo 665, cuando dice que el agente retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro de los 2 meses siguientes a aquel que se efectuó la respectiva retención queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal.
Tenemos las conclusiones del trabajo y la bibliografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra compañera Gloria. Ahora continuando con nuestro mapa conceptual del artículo 365 al 374 del Estatuto Tributario, podemos definir que el libro segundo de la retención de la fuente va del artículo 365 al 419, pero estos artículos hacen parte del título segundo, que son las disposiciones generales. Tenemos que el artículo 365 es la facultad que tiene el gobierno para establecer la retención en la fuente. El 366 vemos que es la facultad del gobierno para establecer nuevos retenciones en la fuente. El artículo 367 es la facultad que tiene el gobierno para establecer retenciones en la fuente en el exterior. El artículo 368 son quiénes son los agentes retenedores. El artículo 368.1, que lo tenemos por acá, son los fondos agentes de retención, que son los fondos que administran cuentas financieras. El artículo 368.2, quiénes son las personas naturales que deben cumplir una serie de requisitos para ser retenedores. El artículo 369, cuándo se efectúa la retención en la fuente, que son estos requisitos. El artículo 370, los agentes retenedores que no efectúan retenciones son responsables con el contribuyente. ¿Qué quiere decir? Su responsabilidad solidaria. Posteriormente, tenemos que el artículo 371 son los diferentes casos de solidaridad cuando se hacen algunas fallas en el pago, en las retenciones de la fuente por parte del retenedor. El artículo 372 ya establece que habrá una responsabilidad solidaria cuando el retenedor no practique este mecanismo de recaudo. El artículo 373 son los valores retenidos se imputan en las liquidaciones privadas. Y el artículo 374 habla que en las liquidaciones oficiales se deben acreditar los valores de las retenciones. Más adelante, eh, más, a- más adelante vamos a hacer el esquema de certificado de retención en la fuente de los requisitos legales. Esto está en el artículo 381. Aquí vamos a disponer de un certificado por otros conceptos. Ya como ya vemos, hay por salarios o por enajenación de bienes o servicios. Nosotros escogimos el artículo 381, que son certificados por otros conceptos. El primer ítem, año grabable y ciudad donde se consignó la retención, pues acá vamos a hacerlo Bogotá, 06 de agosto del 2021. Posteriormente tenemos los nombres y apellidos o razón social y el NIP de la persona retenedora. Entonces tenemos que es la notaría 24, el notario es Carlos Aponte con su respectivo NIP. Posteriormente hay que colocar la dirección del agente retenedor. Vemos que es la calle 25G número 73A51. No hay necesidad de colocar Bogotá porque en el título la tenemos. Posteriormente tenemos el apellidos y nombres o razón social y NID a quien se le practicó la retención, que en este caso es a una persona natural identificado con cédula de ciudadanía. Posteriormente debemos de describir el monto total y el concepto del pago sujeto de la retención en la fuente. Para este caso es una escritura número 1270 de la fecha 0411 de 2014, es la compraventa del bien inmueble y su cuantía es 250 millones. Como su cuantía, el concepto y cuantía de la retención efectuada, para este caso, de acuerdo a las tablas de retenciones, es el 1% de la retención en la fuente. Entonces sería por valor de 2.500.000 la retención en la fuente que practicaría en este caso el agente retenedor, que es la notaría, a el usuario de Adicción Ernesto Prada Castro. Por último, tenemos la firma del pagador o agente retenedor, que es la firma del notario Carlos Aponte. Ahora vamos a realizar un mapa mental del estatuto tributario en unos ítems. Tenemos el artículo 368, referente a quiénes son los agentes retenedores. Pues tenemos que son las entidades de derecho, los fondos de inversión, valores, pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios o uniones temporales, las comunidades organizadas y tenemos las personas naturales que deben cumplir unos requisitos, que tengan calidad de comerciante en el año inmediatamente anterior a la declaración patrimonial y que su ingreso bruto
o ingresos, que su patrimonio bruto o ingresos brutos sean superiores a 30.000 VT o un millón, 1.000 millones, 0,68 millones 210 mil. Posteriormente, tenemos acá lo que es el artículo 367.1, que es referente a las responsabilidades. Podemos hacer una analogía con responsabilidades y obligaciones, pero para este caso las responsabilidades están descritas en el decreto 1159 del 2012. ¿Cuáles son estas obligaciones? La asegurar que existan los fondos suficientes para cubrir los valores con destino a la nación de las retenciones practicadas, presentar y pagar las declaraciones de las retenciones en la fuente, responder por las sumas dejadas de retener o retenidas por inferior valor a la que correspondan y efectuar a través de las entidades financieras las retenciones en la fuente a que haya lugar. Ahora tenemos los artículos del 375 al 382, es referente a las obligaciones. Pero entonces acá tenemos seis obligaciones, las cuales son la de efectuar la retención o percepción del tributo, consignar lo retenido en los lugares y plazos establecidos para tal efecto señalados por el gobierno, expedir certificados indicando las retenciones realizadas, declarar mensualmente las retenciones que debieron efectuar durante el respectivo mes. Ya tenemos también otras obligaciones que están en el artículo 2651, suministrar información tributaria, y el artículo 632, deber de conservar informaciones y pruebas mínimo por 5 años, por si lo requieren alguna autoridad administrativa encargada de verificar estos pagos. Por último, en el artículo 370, los agentes que no efectúen la retención son responsables con los contribuyentes. ¿Qué significa esto? El principio de solidaridad. ¿Cómo lo vamos a explicar? Cuando el agente retenedor omita por error la retención o no recibe el valor retenido, responderá ante la entidad tributaria a la cual designe el gobierno, en este caso la DIAN, por los valores que omitió retener o recibir. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con nuestro compañero Héctor.